Buenas tardes, me presento. Mi nombre es Francisco Javier Martínez Hernández y hoy en nuestra cápsula informativa hablaremos acerca de las estadísticas de criminalidad, así como la clasificación de las estadísticas criminales, como lo pueden ser la policial, la judicial y la penitenciaria. Para ello tenemos unos colegas invitados, Ariel Vázquez, Berenice Núñez y Didier Ontiveros, que nos hablarán un poco más del tema. Bienvenidos y comenzamos. Empezaremos a hablar un poco de qué es la estadística. Es una rama de las matemáticas que a través de las diversas metodologías y técnicas se encarga de la recolección y organización de datos acerca de personas, sucesos o cosas. Asimismo, facilita su análisis e interpretación con el fin de obtener conclusiones. Es un apoyo importante en el manejo y análisis de grandes volúmenes de información, por ejemplo, la población de un país y diversos datos específicos, como la edad, el sexo, la escolaridad, la vivienda, entre otros. Cuando no se puede realizar un recuento total del número y características de un conjunto de personas, sucesos o cosas, la estadística aplica técnicas precisas para elegir un grupo representativo, llamados grupo muestra, lo cual tienen un valor similar a contar todo. Desde un punto de vista antropológico, el ser humano siempre ha tenido la necesidad de mantener el control de su entorno, ya que el desconocimiento de una determinada situación o un entorno les causaba miedo a lo desconocido. Por ello, el censo de una determinada población representa el control del jefe en una tribu, pues sabía cuántos pobladores tenía para regir. Una de las primeras estadísticas que se presentaron fueron los animales, las vegetales y las frutas. Se recolectaban y posteriormente se comercializaban. Estas estadísticas servían para mantener un control económico en la tribu. Cuánto tengo, cuánto puedo intercambiar y cuándo necesito conseguir más. Y si se descubría alguna alteración o algo que no cuadrara, los castigos podrían ser terribles. Más adelante, los criminales que eran ejecutados o encerrados en cárceles también pertenecían a un tipo de estadísticas, pues el Estado se vio en la necesidad de ampliar el control que tenía. Empezaron a vislumbrar todos los horizontes que podían controlar a través de la estadística. Esto implicaba tener un mayor control no solo de su población en nacimientos, matrimonios o defunciones, sino también en los ingresos y egresos, números en el personal de un ejército, situación socioeconómica de su población, etc. Entonces se puede ver que la estadística representa el dominio de ciertos asuntos que ocurren dentro de una región geográfica, y esto siempre es un beneficio del Estado, pues significa control, es asegurar su economía y controlar la población. En el ámbito jurídico, en materia de criminología, se encarga de la recopilación, el análisis, la interpretación de datos referentes a la criminalidad en un cierto lugar, a los individuos que delinquen y las instituciones destinadas al castigo y rehabilitación de los delincuentes convictos. Puede decirse que es el conjunto de datos numéricos sobre los crímenes y criminales, extraídos de los registros de los órganos oficiales, clasificados, dispuestos y analizados en forma de que revelen relaciones entre categorías y datos, publicados periódicamente según su plan de informe. La estadística criminal es una ciencia auxiliar jurídica del derecho penal, que estudia el aspecto numérico del delito, con el propósito de entender aspectos criminales. ¿Cuál es el objetivo de la estadística? Generar información y transformar los datos criminales en información estadística, que sea pertinente, confiable, válida, adecuada y oportuna. Colaborar en la generación de dicha información en los diferentes niveles territoriales y jurisdiccionales, nacional, provincial o departamental. En México, la encargada de representar la estadística referente a los delitos cometidos, población cautiva en una penitenciaria, población liberada y readaptada y número de policías, es el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, SESNSP, cuya misión es articular y coordinar las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno, a través de establecer directrices, alinear las políticas públicas, establecer sistemas de planeación estratégica,
así como el de la evaluación y transparencia, constituyéndose en un sistema confiable, legítimo y eficaz, buscando el respeto a la integridad física, moral y patrimonial de las personas y sociedad, facilitando con ello su desarrollo en plenitud. Dentro de las facultades que posee esta Secretaría y que son de nuestro interés, se encuentra establecer y controlar bases de datos criminalísticos y de personal. Así como los certificados de muerte son índices de salud física de un país, las estadísticas criminales darían el índice de salud moral. Las estadísticas criminales pueden originarse en diversas fuentes, como ya lo habíamos planteado, entre las que destacan la policial, la judicial y la penitenciaria. Primeramente vamos con la compañera Bere, quien nos hablará de la estadística policial, qué es y cómo la aplican los funcionarios. Bere. Hola, buenos días. Mi nombre es Berenice Núñez y yo les voy a hablar de la estadística policial. La estadística policial es aquella que recoge y compila la policía. En sus datos buscan delitos y contravenciones que son tomados de distintas dependencias administrativas. En estas dependencias pueden ser intendencias, comisarías y servicios de investigación. La estadística policial es una herramienta para que los funcionarios puedan interpretar la realidad de la comunidad que asisten, así como para las decisiones que tomen puedan ser efectivas, pero sobre todo, más que efectivas, la estadística les permite llevar a cabo este proceso con mayor rigurosidad, objetividad y cientificidad. La estadística policial constituye un indicador absolutamente necesario para conocer el estado de la seguridad, pero debe ser interpretado no únicamente combinando con otros instrumentos como por ejemplo las encuestas de victimización o de seguridad, sino también con el conocimiento de las decisiones organizativas de la policía, de los cambios legislativos que afectan las tipologías penal y de cualquier otro factor que pueda tener influencia en los registros policiales. Y por último, estas estadísticas nos sirven como son muy útiles para informarnos sobre la actividad de la policía. Gracias, Bere. Ahora le damos la palabra al compañero Ariel con el tema de estadística judicial. Ariel. Mi nombre es Ariel Chávez Vázquez y yo quiero hablarles acerca de la clasificación de estadísticas criminales penitenciarias. Bueno, ¿qué son estas estadísticas criminales penitenciarias? Es una compilación de los datos de todas las penitenciarías en el estado y en estas estadísticas se incluyen datos como el nombre, el sexo, la edad, lugar de procedencia, dónde cumplen su sentencia, de cuánto tiempo es su sentencia. De igual manera, en esas estadísticas se acumulan datos y un registro de todas las personas que entran y salen de las penitenciarías. Estos datos los cubren los juzgados de ejecución penal y se recaban por el Poder Judicial. Ahora, ¿cuál es el objetivo principal de estas estadísticas? El objetivo principal es el de llevar un registro nacional de todas las personas que han cometido un delito y que han sido castigadas mediante la privación de la libertad. Y con esto se busca resguardarlas y evitar que sigan cometiendo más delitos mediante una rehabilitación que se les da en el reclusorio para que pues dejen estas conductas. ExAhora, esas estadísticas, como se mencionó anteriormente, se reúnen datos como nombre, edad, dónde cumple su sentencia, tiempo de sentencia, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, con base a estas estadísticas, los funcionarios buscan conocer la situación de las penitenciarías
y conocer un poquito más acerca de eso, y de ahí parten para poder dar una solución y poder garantizar una seguridad a la ciudadanía. Gracias. Ahora solo me surgen dos preguntas. ¿Cómo usan los funcionarios estos datos para conocer el estado de la seguridad? ¿Y cómo nos sirve informarnos acerca de la actividad de la penitenciaria? Bueno, a los funcionarios estas estadísticas les sirven para conocer la situación actual de la criminalidad en el país, de qué tantas personas ingresan a los reclusorios y qué tantas personas salen y ya no vuelven a entrar. Ahora, es preciso mencionar que el sistema de justicia penal latinoamericano sí ha sufrido ciertas dificultades y desequilibrios para poder garantizar esa seguridad de la ciudadanía, y la misma ciudadanía ha exhortado a esas autoridades a que tengan mayor dureza en el combate al crimen, a lo cual el gobierno, ¿qué hace? Alarga las sentencias de los criminales y implementa las políticas de mano dura y cero tolerancia. Con esto amenazan en cierta forma a los residentes de estos penales bajo la amenaza de que van a estar posiblemente toda su vida si no cambian estas conductas. De esta forma, se busca dar una solución al problema. Cabe mencionar que a pesar de estas medidas que han tomado los sistemas de justicia penal, no se ha demostrado una disminución, al contrario. Este índice de criminalidad se ha elevado y pues los funcionarios han estado trabajando para entender la situación y el por qué no se ha podido disminuir ese índice de criminalidad. Con base a estos datos que se recaban, buscan, analizando la situación, tomar una mejor decisión al crear nuevas normas que puedan regular estas conductas criminales. Con respecto a tu pregunta, estos datos a nosotros nos sirven para conocer el estado de nuestras penitenciarías, cómo están haciendo su labor, o sea, si de verdad están funcionando como instituciones. Y de igual manera nos sirve para conocer si las autoridades están ejerciendo o están gestionando adecuadamente su labor. Por ejemplo, pongamos que en el estado de Campeche hay un índice muy alto de criminalidad y en el estado de Quintana Roo pues es un índice moderado, ni alto ni bajo, un nivel estándar. Eso nos indica que las autoridades no están ejerciendo su labor como debería, y esto hace que la criminalidad aumente. Bueno, en el 2016 hubieron 182.262 personas que ingresaron a las instituciones penales. Ahora, de ese 100%, el 95% de las personas eran hombres y el 5% eran mujeres. Lo curioso es que hay un porcentaje, el 35% de los hombres que estaban en esos penales, pues no tenían una sentencia. Y en el caso de las mujeres, el 44% de las mujeres encerradas estaba todavía en espera de un proceso. Ahora, podemos ver que estos datos nos sirven para conocer cómo está funcionando el sistema penal en nuestro país, cómo se está administrando la justicia penal en nuestro estado. Para eso nos sirven estos datos. Gracias por tus sabias palabras. Ahora es el turno del compañero Didier. Didier, ¿qué nos puedes decir acerca de la estadística judicial? Adelante. Voy a hablar un poco sobre la estadística judicial. Básicamente, esta herramienta nos permite evaluar
cómo actúan los tribunales, sobre todo cuando la actuación de los jueces está en la mira pública. Es necesario prestar atención en la forma en cómo trabajan estos, en los resultados que estos presentan y en cómo pueden ser evaluados estos mismos. Existe un acuerdo en el Consejo de la Judicatura de aquí del Estado, donde nos señala cómo deben estar conformadas dichas unidades, en quién es el encargado y de igual manera cómo deben ser presentada dicha información que ésta recaba. Se supone que estas unidades se crean como un órgano de apoyo, un órgano de consulta, cuyas funciones están supervisadas por la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura. Estas unidades están encargadas de coordinar las labores de recopilación, de manejo de toda la información estadística relativa a la actividad jurisdiccional de dichos órganos a los cuales tengan competencia el Consejo de Judicatura, con el fin de poder promover de información oportuna y de forma adecuada para tomar ciertas decisiones. Se entenderá por estadística la información numérica sobre los datos que generan los órganos jurisdiccionales en el ámbito de competencia del Consejo de la Judicatura. Las instancias generadoras de información deberán designar cuándo será requerida y en qué forma o en cómo debe estar dicha información proporcionada. Se supone que cada instancia generadora de información deberá llevar un registro de toda aquella información que sea enviada a una unidad estadística y esta puede ser de forma manual o digital. Gracias, Didier, por tus palabras. El tema referente a estadísticas en el ámbito de la criminología. Eso es todo por mi parte. Me despido. Hasta luego. Bueno, con respecto a tu pregunta, es preciso mencionar que los juzgados,